28 de julio de 2016. Cerca de la 1:44 de la tarde, un vecino de la colonia Barrio Santa María, de la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México, caminaba por un descampado y a lo lejos observó una extraña protuberancia que llamó su atención, además de un pestilente olor. En aquel campo baldío solo había una construcción de tabiques, así que fue cauteloso y caminó despacio. Mientras más se acercaba, podía percibir ese olor tan peculiar a putrefacción. Apenas se acercó y vio algo que lo paralizó de inmediato. Eran partes de un cuerpo. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Atemorizado, siguió con su camino y pensó rápidamente en dar aviso a las autoridades. Por suerte pudo encontrar una patrulla y le comentó a los oficiales lo que había visto. Con ciertas dudas, acudieron al lugar para verificar. Sorprendentemente, el hombre decía la verdad. Eran restos humanos. Aquellos uniformados solicitaron el apoyo de sus compañeros, pues aquello era indescriptible. Cerca de las 3 de la tarde, las patrullas llegaron al lugar, observaron el hallazgo y se dirigieron a la vivienda de tabiques. Al interior de aquel pequeño cuarto desordenado, con unas cobijas sobre el suelo y lleno de grafitis, se hallaba una chica de no más de 18 años, completamente bajo los efectos de las sustancias. Los oficiales comenzaron a interrogarla sobre lo que acababan de encontrar, pero aquella mujer no respondía, por lo cual la trasladaron a la comandancia de la policía de Milpa Alta. Los investigadores comenzaron por preguntarle si sabía lo que había pasado, pero solo agachó la cabeza y no emitía ninguna palabra. A simple vista, era evidente que estaba bajo los influjos del tíner. Las horas pasaron y cuando los efectos de aquel solvente se disiparon, la chica dijo que quería hablar. Pensó que si decía lo que había sucedido la dejarían libre. Sin titubeos, Jessie, como se hacía llamar la joven, les dijo a los investigadores que Daniel, su pareja, había privado de la vida a 3 hombres que querían propasarse con ella. Ya en la noche, un grupo de agentes de la Policía de Investigación comenzó a buscar a Daniel. Sabían que regresaría a aquel cuarto por Jessie y por fortuna estaba ahí. Sentado sobre el suelo, despreocupado, como si nada hubiese ocurrido, estaba el chico. Al igual que su novia, estaba bajo los influjos de las sustancias. Le pidieron que se levantara y se lo llevaron sin oponer resistencia. Cuando fue detenido y procesado, el muchacho mencionó que tenía 17 años y confirmó su nombre. No obstante, no pudieron encontrar registro alguno de él, ni de su identidad, ni de sus familiares. Aseguró que era originario de Tapachula, Chiapas, donde vivía con sus padres y hermanos. Pero a los 6 años, fue vendido por sus progenitores a uno de sus tíos por 200 pesos. El agente del Ministerio Público que lo entrevistó pudo notar las cicatrices de su cuerpo debido a las golpizas que le propinaba a su tío. Tiempo después, como el hombre trabajaba en ferias armando los juegos mecánicos, viajaron a la Ciudad de México, momento que aprovechó el chico para escapar. Trabajó algún tiempo en la misma actividad, pero luego se dedicó a vagar. Posteriormente conoció a Jessie, quien también se había escapado de su casa en Xochimilco. Todo comenzó el 26 de julio, a eso de las 3 de la tarde.
Daniel se encontraba en compañía de sus amigos, el Rocky y el Oros, cuando de pronto el primero de ellos le dijo a Daniel que le gustaba a su novia y la quería en la intimidad. El chico enfureció y le pidió al Oros que lo sujetara. Ambos lo sometieron y en ese momento Daniel tomó un cuchillo y lo hirió en el pecho. Entre los dos lo sacaron del cuarto y lo llevaron a un árbol que se encontraba a pocos metros de ahí. Tras un pequeño forcejeo, su amigo pereció de varias heridas punzocortantes y un golpe contundente en el cráneo. Jesse declaró que lo único que escuchó fueron gritos y después un profundo silencio. La chica le preguntó a Daniel qué había sucedido y él solo le dijo que el Rocky se había ido, pero ella sabía que eso no era así. Por un momento se sintió importante, pues su novio la defendió y la amaba tanto que era capaz de asesinar a otra persona por ella. Luego del deceso, Daniel y el Oros pensaron que lo mejor era salir a consumir sustancias. Fue así que se dirigieron al Deportivo Milpa Alta y estuvieron ahí por un rato. Después de eso, ambos fueron a vender un reloj que el Oros había robado y ya por la noche regresaron al cuarto donde vivía Daniel con Jesse. A su llegada, la chica le comentó que se había quedado dormida y que cuando despertó, vio a un sujeto que ellos conocían como el viejo borracho, observándola con deseo. Esto enfureció al chico, al grado de que salió a buscar a aquel hombre, en compañía de su cómplice. Cuando lo hallaron, lo arrastraron hasta el lugar donde había quedado el cuerpo del Rocky, y ahí lo atacó sin piedad con un machete durante varios minutos. Una vez consumado el acto, se fueron al deportivo. A la mañana siguiente, Daniel y el Oros se encontraron con dos conocidos y los invitaron a la vivienda. Al llegar, Jesse estaba durmiendo y uno de ellos entró al cuarto y observó a la chica. El chino, como le decían, fue reprendido por Daniel, quien lo sacó de inmediato. Este mismo le dijo a su novia que se cambiara porque irían al carnaval de Santa Ana. Mientras la chica se cambiaba de ropa, fue observada por el otro conocido del muchacho, al cual apodaban el Flaquito. Esto provocó la ira de Daniel, quien con ayuda del Oros lo sacaron y lo llevaron al mismo lugar donde había dejado a sus dos primeras víctimas. Una vez ahí, repitieron su accionar de la misma forma que con los anteriores. Cuando el joven regresó al cuarto, le dijo a su novia que había terminado con la vida del sujeto porque la estaba espiando y se la quería llevar a la cama. En menos de 3 días, el chico junto con su cómplice ya se habían cobrado la vida de 3 personas. Pero lo más impactante fue que Daniel no solo se conformó con asesinarlos, sino que había hecho algo más aterrador. El corazón del Rocky, quien fue identificado como Rogelio Aburto, no fue hallado. El viejo borracho y el Flaquito, quienes fueron identificados como Máximo Olvera y Vicente Cortés, les faltaban las manos y las orejas. Esto fue cuestionado por los investigadores. Al momento de interrogar al presunto responsable, Daniel dijo que cuando llevó a su segunda víctima al lugar donde se encontraba el Rocky, sintió algo dentro de sí que se transformó en una furia tremenda, por lo cual metió sus manos en el pecho de este y le arrancó el corazón, para después darle 2 grandes mordidas. La explicación de por qué lo hizo fue sencilla. Lo mordí para que no volviera a sentir. En cuanto a Máximo y Vicente, declaró que les cortó las manos por tentones y las orejas para que no pudieran escuchar lo que les estaba haciendo. Todos quedaron horrorizados por la frialdad con la que relataba las cosas, pues para él
Todo lo que había hecho tenía una justificación: defender a su novia. No sintió remordimiento alguno, porque según él, aquellos sujetos se lo merecían. Días después, Daniel fue internado a un centro de reclusión de menores y fue condenado únicamente a una pena de 5 años de internamiento. En el lugar, rápidamente destacó entre sus demás compañeros y era conocido como el Comecorazones. En cuanto a Jessie, su pareja, fue llevada con sus familiares que vivían en Xochimilco, y tiempo después se supo que volvió a abandonar su hogar. No se sabe si al salir, Daniel volvió a reencontrarse con ella y se mudaron a otro lugar. Lo cierto es que este caso quedará en la memoria de todos aquellos que pudieron ver de cerca lo que una persona puede hacer por algo que en su distorsión de la realidad considera amor. ...23 de junio de 1965... Houston, Texas. 2 policías de la ciudad de Houston se presentaron en una casa ubicada en el número 1815 de la calle Driscoll, en el barrio Montrose, a realizar una visita de bienestar, luego de recibir el llamado de un hombre llamado Marvin. Este informó a las autoridades que sus tíos Fred y Edwina Rogers, de 81 y 79 años respectivamente, no habían respondido a sus llamadas durante varios días, por lo que estaba preocupado por su integridad. Los oficiales llamaron a la puerta en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta. Temiendo lo peor, decidieron ingresar por la fuerza y, pateando fuertemente la puerta, lograron abrirla. Dentro, todo parecía estar en orden. La casa estaba limpia e incluso había signos de vida en ella. Notaron un poco de comida en la mesa y algunos trastes recientemente utilizados. Por un momento creyeron que era un malentendido, hasta que uno de los oficiales abrió el refrigerador para echar un vistazo. Dentro, observó que había grandes cantidades de carne almacenada. Como los cortes estaban limpios y ordenados, creyó que eran las provisiones que el matrimonio consumía. Cuando estaba a punto de cerrar la nevera, sus ojos se posaron en el compartimiento para guardar verduras. Allí divisó algo muy extraño. Cuando se acercó y abrió el cajón de los vegetales, sintió como un escalofrío recorrió su cuerpo. Acababa de realizar un macabro hallazgo. Dentro estaban 2 cabezas humanas, pertenecientes al matrimonio de ancianos. Por lo tanto, dedujo que la carne allí almacenada no eran provisiones, sino los restos de Fred y Edwina. El criminalista nocturno. La investigación comenzó y arrojó datos muy importantes. Fred y Edwina Rogers eran una pareja de ancianos que vivía en la ciudad de Houston. Ambos tenían un hijo fruto de su matrimonio, llamado Charles Rogers, quien en ese momento contaba con 43 años. Al momento del hallazgo, no había ningún rastro del hijo de las víctimas, lo que hizo suponer que quizás él había tenido algo que ver con el hecho. Los expertos en criminalística realizaron la debida recolección de indicios y entre ellos descubrieron que la casa había sido minuciosamente limpiada, pero aún así descubrieron manchas hemáticas en la perilla de una de las puertas, justamente la de la habitación de Charles. La policía determinó que los cuerpos fueron trasladados y seccionados en la tina del baño del piso de arriba por una persona con conocimientos de anatomía. En la habitación de Charles encontraron una sierra caladora con manchas rojas, lo que fortaleció la sospecha de que él podría ser el autor. En el sótano hallaron diversas herramientas que también fueron sometidas a análisis. Más tarde, la policía descubrió los órganos de los ancianos en una alcantarilla cercana, pues los habían arrojado por el inodoro. La necropsia determinó que Edwina
había fallecido a causa de fuertes golpes y un tiro en la cabeza, mientras que Roger había recibido golpes certeros en la cabeza, causados con un martillo. Le quitaron los ojos y la parte íntima, lo que le arrebató la vida. Se cree que el hecho se llevó a cabo el 20 de junio, justo el Día del Padre. Para esclarecer el caso, necesitaban la ayuda de Charles Rogers. Si bien creían que tenía algo que ver con el terrible hallazgo, solo él podría definir su inocencia. Pero la búsqueda del hombre se tornó imposible. Parecía que a Charles se lo había tragado la tierra. Nadie sabía nada acerca de su paradero. Según testigos, ninguno de ellos había visto al hijo de los Rogers en el vecindario. Al parecer su relación no era muy buena, ya que se decía que los ancianos no eran lo que se consideraba buenos padres con Charles, a pesar de ser un hombre muy inteligente, hábil y trabajador. Se inició una búsqueda exhaustiva del sujeto y se emitió una orden para su captura, pero hasta el día de hoy no se sabe a dónde pudo haber ido el hombre, ya que nunca fue encontrado. Charles Rogers fue un sismólogo, piloto y sospechoso de asesinato. Según sus amigos y asociados, Rogers era muy inteligente y tenía talento para encontrar gas, petróleo y oro para las empresas en las que trabajaba, y hablaba 7 idiomas a la perfección. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Organización de Inteligencia Naval. Desapareció en el mes de junio del año 1965. Justo después de que la policía descubriera los cuerpos de sus padres en el refrigerador de su casa. Fue declarado sin vida el mes de julio del año 1975 para poder tomar posesión de su propiedad, la casa donde se desarrolló el crimen. Sigue siendo el único sospechoso del hecho, que aún se considera un caso sin resolver. La investigación exhaustiva arrojó que en 1965, Charles Rogers estaba desempleado y vivía con sus padres Fred y Edwina en la propiedad ubicada en el barrio Montrose, en la ciudad de Houston. La relación con sus padres se había roto años antes. En la infancia, el pequeño Charles había sufrido maltratos por parte de su progenitor. Al crecer, supuestamente Fred y Edwina sacaban préstamos a nombre de su hijo y lo dejaban con las deudas. Le robaban sus ahorros y también se aprovechaban de vivir en la casa que le pertenecía. Al momento de quedar desempleado, Charles no tuvo más remedio que volver a su casa, donde tuvo que convivir con sus padres, pero lo hizo de una manera muy inteligente, cuidando que ningún vecino se percatara de su presencia, o eso creyó. Cuando el hombre necesitaba salir, lo hacía antes del amanecer y regresaba por la noche, mientras todos dormían. Se cree que fue tan meticuloso que no hacía ruido. De hecho, ni siquiera hablaba. Si necesitaba comunicar algo, escribía notas que deslizaba por debajo de la puerta, sin cruzar palabras con ninguno de sus progenitores. La actitud de Charles era tan sospechosa que su madre comenzó a espiarlo. Entonces las teorías apuntaban a que Edwina descubrió algún secreto de su hijo, que era muy delicado y que despertó la ira acumulada del hombre, quien, harto de abusos y las intromisiones de sus padres, optó por asesinarlos. Una vecina de los Rogers, la señora Johnson, reveló a los investigadores que recordaba haber visto luces tenues que emanaban de la residencia de al lado hasta altas horas de la noche. También haber escuchado ruidos apagados, lo que insinuaba actividad dentro de la casa durante las últimas horas previas a los hallazgos. También afirmó haber visto a Charles en raras ocasiones durante el día. Ella lo describió como un hombre alto y esbelto, que a menudo vestía una gabardina y un sombrero de ala ancha, lo que solo aumentaba su aire de misterio. A pesar de todo, el sujeto nunca fue encontrado y las teorías alrededor de su desaparición no han podido ser confirmadas.
desde que era un agente secreto de la CIA, hasta el rumor de que había estado involucrado en el asesinato de Kennedy. Nunca se sabrá realmente qué motivó a este hombre a realizar tan macabros actos, o si fue una víctima más a la que hicieron desaparecer. Con el pasar del tiempo, se escribieron libros acerca del caso y el probable desenlace del misterioso hombre, que se desvaneció junto con la verdad que tal vez nunca será encontrada, para esclarecer los hechos donde perecieron Fred y Edwina Rogers. La casa quedó vacía y fue puesta a la venta, sin que nadie se interesara en comprarla. Ante la falta de interés por parte del público, la casa fue demolida y en su lugar se construyeron unos condominios. Fue hasta el año 2000 cuando por fin el lote comenzó a ser de interés y logró que se habitara de nuevo, dejando atrás el terrible hecho que lo ensombreció. Estimada comunidad, nuevamente ha sido un placer estar con ustedes. Si el caso te pareció interesante, te invito a seguirme en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla.